por uso 0 entre 4pi por R, pero R vale A, por eso 0 por eso 0. Esa es la conexación en R igual a A. Marico, Ahora, hoy no necesito eso. En ese punto, ¿cuánto vale N? Acuérdense lo que habíamos dicho. Habíamos dicho que N era un vector que va del material dieléctrico o sale del material dieléctrico. Entonces, eso se va a innovar porque lo significamos antes, ¿no? Así. Lo puse. El vector N sale del material dieléctrico. Aquí, ¿hacia dónde va entonces el vector N? ¿Hacia dentro o hacia afuera? Hacia afuera. Entonces, si va hacia afuera, ¿cuál es el vector N? Perpendicular a la superficie y va hacia afuera. ¿Sería? Radial. Uso R. Porque sale del material dieléctrico. Siempre el vector N sale del material dieléctrico. Siempre. Ahora ya puedo calcular la densidad. Me voy a llamar sigma A. Este vector nos está quedando una densidad superficial positiva, porque acuérdense que su R es mayor que 1. Entonces, esta cantidad va a ser una cantidad positiva si su C es positivo. Vamos a ver si eso tiene algún sentido. Esta positiva atrae cargas de qué signo hacia ella, negativas. Entonces tendré un negativo y un positivo. Este es un dipolo. El otro dipolito estaría igualito. ¿Cómo son las cargas que están en la superficie de R igual a A? Positivas. Y eso es lo que no está quedando. Con R igual a B. Que rodea este efecto. ¿Cuánto vale el efecto? Es su R menos 1 por su 0 su R N allí. Acuérdense que sale del material dieléctrico. Si tengo una esferita por acá de radio R, pero de radio B, hacia dónde salir del material dieléctrico. Aquí. ¿Dónde queda la zona fuera del dieléctrico? ¿Hacia allá o hacia allá? ¿Y es la dirección de su R? Es radial, pero yo no sé si es radial en el sentido de su R o en el sentido de menos su R. Sale del dieléctrico. Del material dieléctrico. Aquí, en R igual a, sale del dieléctrico. Aquí, sale del dieléctrico. No se dirige hacia el dieléctrico, sale del dieléctrico. Si se va hacia la parte de adentro del esférico de radio B. ¿Y esa dirección cuál es? Menos R, menos su R. Siempre sale del material dieléctrico, eso es importante. Sale del material dieléctrico hacia el material que no es el material dieléctrico. Ahora, esta densidad va a ser entonces negativa. Y es lógico, ¿no lo están viendo aquí?
¿Cuáles son las carguitas que están rodeando las cargas negativas de los dipolitos? Entonces algo, las densidades, pero aquí hay que hacer un aclaratorio. Vean, vestir de acero. ¿Cuánto vale esta densidad realmente? Menos infinito. No tiene tendencia a irse hacia menos infinito. Pero que tenga una densidad infinitamente grande no significa que la carga que lo rodea sea grande. La podemos calcular. Ahora, va a ir materiales eléctricos. Sí, acuérdense que nosotros terminamos material eléctrico la semana pasada, no que esta semana que pasó prácticamente no avanzamos nada. Entonces, estamos un poquito atrasados. De hecho, estoy pendiente porque yo traigo un pizarrón para ponerlo en mi oficina para grabar una clase en mi oficina. Para comenzar la clase esa que falté por la cosa esa que hice en el colegio de ingeniero. La carga lineal es la misma carga de polarización en nuestro curso. Entonces, vamos a tratar de calcular la carga ligada total. Pero la carga ligada de forma superficial, volumétrica y la total. Vamos primero con la carga volumétrica de polarización. Esta carga volumétrica de polarización es la integral del rho de polarización diferencial de volumen y el volumen. Pero como el rho no quedó cero, esta carga obviamente va a ser también igual a cero. Es decir, no hay carga de polarización distribuida de manera volumétrica. Vamos con la carga superficial. Q de polarización en R igual a. Voy a llamarla simplemente Q suave. Es la integral de sigma diferencial de superficie en la integral de R igual a diferencial de superficie que tengo que utilizar. Lo primero que es bueno darse cuenta es que esta ecuación usa ds, que es el módulo del vector de superficie. Pero ¿cuál es la superficie que estamos utilizando nosotros? Una esfera. ¿Cuál es la dirección que me interesa? Entonces, a radial. Entonces, este ds, este es el módulo de ds sub r. Nada. Y ds sub r, ¿cuánto vale? ds sub r, r cuadrado. Vamos a calcular entonces esa carga. Va a ser un integral todo. La densidad en sigma igual a es esta. Pero por r cuadrado, pero ojo, ¿cuánto vale r? Vamos a simplificar una cosa aquí. Ya sabemos que la integral del seno va a darme 2. Esa es la integral que hicimos antes en otra parte del problema. Y la integral de phi va a darme 2pi. Es decir, esta integral lo que da es 4pi. 4pi por al cuadrado es el resultado de la integral. Por lo tanto, se me cancela el 4pi al cuadrado. El resultado de esta integral es sub r menos 1 sobre sub r positivo. Ahora, ¿qué pasa en R igual a B? Entonces, la carga, ¿ves? La carga superficial. La carga que nosotros vamos a tener distribuida de manera de polarización en R igual a B. Carga superficial. ¿Qué vamos a dar positivo?
usamos la densidad es su R menos 1 por Q sub 0 sobre S2. Ahora, ¿cuánto vale la carga ligada total? La carga ligada total es la suma de todas las cargas. Sería Q sub A más Q sub B más la Q volumétrica de polarización. La polarización es toda la carga dieléctrica, perteneciente solamente al dieléctrico. Y esa carga debe darme cero. No importa cómo se redistribuye ella por el efecto de la polarización. Es la carga total. Estas cargas que aparecen aquí, las Q sub A y Q sub B, son inducidas por la carga Q sub 0. Pero no son cargas externas que se estén colocando en el dieléctrico, son cargas que pertenecen al dieléctrico. Lo que hizo la carga Q sub 0 fue redistribuirla. Aquí tendríamos de hecho una sucesión de dipolitos así. Noten que tenemos muchos dieléctricos, muchos dipolitos. De este lado tengo cargas positivas, pero aquí tengo una cantidad enorme de cargas negativas apiñadas. De allí que la densidad es prácticamente infinita, porque ellas están apiñadas en un lugar muy pequeño. Pero que la densidad de ellas haya sido infinita no significa que la carga total sea infinita. Es infinita porque ocupa un espacio muy pequeño, la densidad. Pero el total de carga no es infinito. Ahora, claro, tendría que sumar las tres cargas. Vamos a poner 0, la volumétrica, más una que es entonces para este tipo de problemas. Cuidado, noten que lo que estamos haciendo es uso de la ley de Gauss. Estoy usando la ley de Gauss de forma de forma integral, pero la ley de Gauss del vector de desplazamiento, ojo, no la ley de Gauss del campo eléctrico. ¿Por qué no uso la ley de Gauss del campo eléctrico? Es muy sencillo, ya sabemos. Si hubiese usado una superficie gaussiana por acá, ¿cuál es la carga total encerrada? El Q sub 0 más la carga que estamos calculando aquí llamada Q sub 0. Pero eso no lo sabíamos. Entonces, la del vector campo eléctrico no nos hubiese ayudado porque no sabíamos cuánto era la carga total encerrada. Pero al vector de desplazamiento no le interesa la carga, sino la carga libre. No le interesa otro tipo de carga, sino la carga libre. Por lo tanto, la moraleja es que para los materiales dieléctricos lineales, ¿qué es mejor usar? La ley de Gauss del vector de desplazamiento. Ahora, a veces tenemos problemas donde la polarización podría ser, por ejemplo, permanente. Si la polarización es permanente, por ejemplo, en la guía hay unos problemitas donde se nos da una polarización permanente, ¿qué tipo de estrategias tenemos que utilizar? Bueno, para la polarización permanente, porque esto es válido si el material es lineal y los materiales de polarización permanente no son materiales lineales. Entonces eso es importante, los materiales de polarización permanente no son materiales lineales, entonces no se puede usar esa ecuación para los materiales de polarización permanente. Entonces, ¿qué podríamos utilizar para el cálculo de un material de polarización permanente? Algo muy sencillo, es la propia polarización. ¿Por qué?
la densidad volumétrica y polarización. Y el producto escalar entre la polarización y el vector n, que es lo que nos da la densidad superficial de polarización. Estas son cargas, pero cuidado, aquí aprovecho la oportunidad para recordarnos algo. Son cargas. Y el campo eléctrico es producido por qué cosas? Por cargas. Entonces, determinamos las densidades y con estas densidades podemos calcular el campo eléctrico, porque son cargas. Se noten que es un procedimiento diferente. Ahora, otra cosa importante tiene que ver con lo siguiente. Esta ecuación es válida. ¿Cuándo es válida esa ecuación? La respuesta es siempre. En nuestro curso, siempre. Si no hay cargas libres, cuando no haya cargas libres, ¿cuánto vale el desplazamiento? Por eso es que el desplazamiento es producido por cargas libres. Cero. Entonces, si de un material de polarización permanente y no hay cargas libres, puedo determinar cuánto vale el campo eléctrico en el material mismo. ¿Y cómo podemos determinar el campo eléctrico en la zona de afuera? Integrando las contribuciones volumétricas y superficiales de las cargas que tiene el material. Entonces, noten que son maneras de trabajar. Hay problemas en nuestra guía que nos dicen: tengo un cilindro, por ejemplo, que tiene una polarización permanente, como la que yo mencioné no hace mucho, P sub 0 por su Z. Bueno, si es P sub 0 por su Z y P sub 0 es una constante, ¿cuánto vale la densidad volumétrica? Bueno, la divergencia de un vector constante es 0. La densidad volumétrica sería 0. Y aquí quedarían solamente las componentes del cilindro en la superficie de las tapas. Si el cilindro es con el eje paralelo al eje Z. ¿Cuánto vale el campo eléctrico dentro del cilindro? Menos P sobre lo sucede. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en algún otro punto? Bueno, si es fuera del cilindro, ¿cómo lo calculamos? Calculando el campo eléctrico que cada una de las dos tapas produce. ¿Y cómo calculamos ese campo eléctrico? Integrando sigma, porque ya tenemos las densidades superficiales, y al hacer uso de esta ecuación, voy a borrar aquí, podemos calcular entonces el valor del campo eléctrico. Si sabemos cuánto vale sigma, donde sigma sería una sigma de polarización. Entonces, noten que hay varias maneras en las cuales nosotros ya podemos entonces trabajar. Ya de esta forma tenemos una forma de trabajar los problemas de cierta guía, la guía de los materiales eléctricos. Ya la podemos hacer. Esa que guía es la 4, así. Creo que la sigma. Dice sigma, la sigma de polarización. Sigma de polarización, sí. Entonces, esto en el caso de la difusión superficial. Si hubiese sido volumétrica, que tenga su eje paralelo al eje Z, y en cada una de las dos tapitas hay una densidad superficial. Esas densidades superficiales se pueden calcular con esta relación, y con esta otra calcular el campo que produce un determinado lugar. Y en un cilindro infinitamente grande, eso no pasaría. Eso no pasaría. Entonces, aquí estoy poniendo este caso, pero si hubiese sido con una polarización que presente una divergencia diferente de cero,
Entonces hay densidades de carga volumétrica. Y allí lo que se tendría que utilizar es esa otra relación. Que son maneras distintas de trabajar. Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué pasa si el material es un material homogéneo? Que el material inmediatamente sabemos que es lineal, homogéneo e isotrópico. Y si es un material lineal, la mejor manera de trabajar, muchas veces, cuando haya mucha simetría, es usar la ley de Gauss. ¿Pero cuál ley de Gauss? La del desplazamiento. Y si el material es un material de polarización permanente, que no cambia con el campo, ¿qué forma podemos utilizar? Si no hay carga libre, calculamos el campo interno con esta forma. Y el campo externo, ¿cómo lo calculamos? Calculando primero las densidades superficial y volumétrica de polarización y luego integral. Entonces, noten que ya tenemos un procedimiento de trabajo. Ahora, una advertencia. En la guía de materiales dieléctricos hay un problemita que no sé por qué está colocado allí, que es el último problema, creo que es el problema 10 de esa guía. Y en ese problema aparece un pequeño cilindro que tiene una determinada altura, pero el cilindro es un cilindro que está metido en un lugar donde hay un campo. Es decir, no es el campo que produce el cilindro, sino que el cilindro está metido en un lugar donde hay un campo. Ese problema no lo hacemos nosotros, porque no lo hemos tratado. Allí habría que tratar algunas cositas adicionales. Cómo se desvían las líneas de campo por el material dieléctrico, cuáles son las condiciones de frontera que se tendrían allí, algo que todavía nosotros no hemos tratado, y además quedamos en una cosa que llaman armónicos cilíndricos, que nosotros no vamos a tratar en el curso. Es la energía almacenada en un determinado lugar. Esa energía la vamos nosotros a calcular en función del vector de desplazamiento y en función del vector campo eléctrico. Vamos a llegar a una fórmula importante que nos va a decir entonces lo siguiente: ¿cómo determinamos nosotros la energía? Vean, si hubiésemos tenido un material, un sistema formado por conductores y dieléctricos, la energía almacenada, algo que ya determinamos nosotros en una clase previa, era un medio T, la integral de superficie de sigma potencial diferencial de superficie. Esto de hecho puedo poner en el lugar donde creo que más un medio de integral de rho toda la superficie donde haya densidad superficial, y ese volumen, todos los volúmenes donde haya densidad volumétrica. Vamos a simplificar y poner una situación un poco más particular. Vamos a poner que estas superficies pertenecen a conductores y estas pertenecen a materiales dieléctricos. Y vamos a usar entonces lo que ya vimos. Si el medio es lineal, podemos entonces poner esta ecuación así. A manipular esto un poquitito. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un material
y usamos en lugar de la ley de Gauss del campo eléctrico, la ley de Gauss del vector de desplazamiento. Si hubiésemos utilizado la ley de Gauss del vector de desplazamiento, donde va el campo eléctrico tenemos que poner desplazamiento. Por lo tanto, por analogía tendríamos algo como esto. Profesor, disculpe. La carga dividida entre si lo sucede. Pero en la ley de Gauss del vector de desplazamiento no está si lo sucede, pero sí está la carga. Entonces, ¿a qué será igual esto? A la densidad de cargas libres. Esta ecuación es válida, pero solamente nos da la ecuación de carga, la densidad de cargas libres. No me va a dar la carga, la densidad en función de cualquier carga, sino solamente la carga libre. Y no tiene el seno cero, porque la ley de Gauss del campo de desplazamiento no tiene el seno cero. Entonces, esta ecuación es la ecuación de la componente normal del vector de desplazamiento. Ahora, ella tiene una utilidad interesante. ¿Por qué? Porque nos permite decir cómo es la relación entre el desplazamiento y la densidad, pero la densidad superficial de cargas libres. Esto es una ecuación de frontera. Ahora, el conductor, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Cero. Conductor en equilibrio de total. Y si el campo eléctrico es cero, el vector de desplazamiento también lo va a hacer. Porque acuérdense que el vector de desplazamiento es la permitividad por el campo. Por lo tanto, aquí tenemos también un desplazamiento igual a cero. Vector número. Esto nos lleva entonces a esta condición de frontera. Si este es el medio 1 y este es el medio 2, en el 2 punto el 2 menos de 1 igual a la densidad superficial de cargas libres, que vamos a simple y llenamente llamarla sigma para abreviar. Esa densidad que será igual entonces al producto de N 2, 1, 0. Porque este término va a 0. Voy a ponerlo así. Pero con una advertencia. Donde N sale del conductor y de ya tenemos una ecuación que nos permite conseguir qué pasa en la densidad, que es la densidad. Otra cosa importante la habíamos visto, la ley de Gauss del vector de desplazamiento nos dice que ρ, que sería ρ de carga libre, igual a la divergencia del vector de desplazamiento, la ley de Gauss. Ahora, vamos a usar eso en nuestra ecuación, en esta ecuación. Simple y llanamente n punto d. Decir, por el potencial. Diferenciación. Y ρ en la divergencia
consigo esa ecuación. Para eso vamos a acordarnos de algo. ¿Se acuerdan que en una clase anterior vimos la divergencia, que es menos gradiente del potencial? La superficie de todos los conductores más la superficie externa que tenga el volumen. Voy a llamar a esa superficie S sub E. Es decir, el volumen B' tiene el mismo a los conductores, pero también tiene una frontera externa. Esta es la superficie externa de todos los conductores. Ahora, importante es esto. ¿Qué sentido tiene este vector N? Cuidado, acuérdense que estamos aplicando el teorema de la divergencia. Y el teorema de la divergencia es perpendicular a la superficie. ¿Y va hacia dónde? Hacia afuera, pero hacia afuera del volumen. Por lo tanto, este vector N que está aquí no tiene el mismo sentido que este otro vector N. Este vector N va hacia afuera de los conductores. Este vector N va hacia adentro de los conductores. ¿Me pasó usted? Ahora, estos conductores, pues me pasó esto, están en superficie cerrada, son conductores. La superficie de los conductores. Ahora, vamos a sumar todo. Este otro. Cuando sumemos estas dos integrales, la parte de la superficie S se cancela. Queda solamente la superficie externa, que es la superficie externa del volumen. Esto permite definir en una U minúscula por unidad de volumen. Aquí que la energía electrostática para los medios lineales homogéneos isotrópicos, que nosotros son los que vamos a tratar con más detalle, vamos a tener lo siguiente. Pero al cuadrado tenemos entonces una manera alternativa de expresar esa expresión. También lo podemos poner en función del vector de desplazamiento. Estas ecuaciones nos dicen cómo se distribuye la energía en función del campo eléctrico. Y hay una cosa bien interesante, porque estas ecuaciones nos dicen que el campo tiene energía. Solo que nos está diciendo esto. Entonces, si en un determinado lugar del espacio hay un campo eléctrico, allí podemos decir que hay una contribución energética. Entonces, posteriormente vamos a ver cómo se mueve esa energía. De hecho, me imagino que ustedes lo vieron en otra materia, lo trataron aunque sea un poquito. Vamos a ver cómo la energía viaja en el espacio y vamos a tratar dentro de poco una cosa que se llama teorema de Poynting. Entonces, para ver cómo es que se mueve la energía de un sitio a otro. Entonces, Poynting es paralelo a la potencia, ¿no? es algo para son materiales dialéctricos y lo que es el tema de energía. Es decir, ya tenemos la guía 2, la guía 3, la guía 4 y creo que prácticamente la guía 5. ¿Y cuántos son? Son 9. Entonces, ahora, ya, eso significa que ya podemos hacer algunos ejercicios y aquí aprovecho la oportunidad para decirlo.